Saludos a todos los oyentes de la radio Sublime Gracia 90.7. Les habla Francisco Rodríguez. También saludo a todos aquellos que van a ver esta editación a través de los distintos medios sociales. Para este viernes tengo una meditación, algo relacionado con lo que estamos viviendo a nivel mundial, aquellos que estamos al tanto de lo que ocurre principalmente con Israel, con Palestina, con la Franja de Gaza, una situación muy compleja, todos levantando su voz para ser escuchados, algunos con más violencia que otros, y de alguna manera también tratando de defenderse o de tomar tal vez una medida más dura. Pero esta situación, yo quiero mencionarles, es probablemente, según los escritos, va a ir subiendo de intensidad. No sé si ahora mismo, espero que no, pero va a subir de intensidad en su lucha. Principalmente Israel es un foco para mostrarnos sobre cuán cerca están los finales de los tiempos, según Jesús mismo mencionó. Pero en esta línea también yo quiero continuar reflexionando sobre lo que está pasando, lo que es la actitud. Vemos que levantan la voz distintos grupos, distintos bandos, algunos defendiendo a unos, otros defendiendo a otros. Pero son cosas a momentos que aterran al ver la maldad que hay en el corazón del ser humano. Pero algo que llama la atención es que las naciones tratan de darle una solución. Pero, ¿cuál es el problema? El querer dar una solución de poner paz está bien, pero el gran problema de todo esto es que nadie se pregunta, ¿y Dios qué? Se reúne el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas, trata de tomar decisiones, pero es simplemente el hombre por el hombre tratando de solucionar los problemas sin recurrir a Dios. Esta es una especie de rebelión solapada, que a título de poder el hombre poner justicia, pero sin recurrir a Dios. Y es lo que dice el Salmo 2, que ahora quisiera usarlo como base para esta meditación. Dice en el Salmo 2, verso 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Yo me ponía a pensar, ¿en qué sentido puede el hombre sublevarse? Vemos que hay naciones que realmente no permiten que el Evangelio pueda penetrar en su nación. Algunos por distintos temores, pero finalmente todo está simplemente en el corazón del ser humano que no quiere saber de Dios, del Dios vivo. El hombre trata de crear hasta religiones, ya han creado religiones para tratar de decir, no, yo tengo mi religión, yo sigo a Dios a mi manera. O tal vez tú, que me estás escuchando, tal vez dices, no, yo sigo a Dios de mi manera. Nadie me puede decir qué le voy a hacer. Pero no, esa es la sublevación del corazón del hombre, porque el hombre trata de buscar a Dios a su manera. Y Dios ha mandado ya la manera de Dios para poder acercarse a Él. El hombre crea sus imágenes, crea sus ritos, crea sus formas
pero todo de acuerdo a la mentalidad del ser humano. Pero uno se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Cómo Dios quiere que me acerque? Y ahí viene la sublevación. Aún en el caso de esta guerra, se reúnen Naciones Unidas, tratan de poner un alto a toda esta situación, pero sin Dios. Es decir, todos queremos el cielo, pero sin Dios. Todos queremos implantar nuestro cielo a nuestra manera, pero sin Dios. O al Dios como yo lo que he imaginado y pienso que es, en vez de agarrar y buscar al Dios vivo. Por eso dice en ese verso, empieza, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los seres humanos nos sublevamos en nuestro corazón con esos dichos, yo a mi manera, o nosotros lo vamos a solucionar sin Dios. Qué impresionante sería la manera de Dios, que en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, doblaran rodillas y clamaran y buscaran a Dios, como lo hicieron varios reyes en Israel en las épocas bíblicas. Y encontraron, Dios puso solución a esos problemas. Por eso dice la palabra, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Es decir, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abre. Todo aquel que busca, encuentra. Pero buscar a la manera de Dios. Pero en eso está la sublevación de la raza humana. Nosotros vamos a poner nuestra solución. Dios, suficiente ya lo tenemos. Es como dijera eso. Nosotros vamos a hacer nuestra forma a nuestra manera. Como les decía, ¿qué otra cosa sería que en Naciones Unidas, en vez de reunirse y escucharse, todos doblaran sus rodillas y dijeran, Señor, ayúdanos, necesitamos de ti? Y eso es, al final, en los últimos tiempos, va a ser la culminación, donde el hombre se va a hastiar de su propia solución, de su propio interés, de su propia estrategia, porque no va a poder solucionar hasta que venga Jesucristo, el príncipe de paz. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir que toda la gente dice, rompamos sus cadenas, rompamos aquello que nos ata a Dios, rompamos aquello que nos amarra al Señor Jesucristo? Rompamos, nosotros podemos hacer, somos libres. Esa libertad que es mal concebida, donde el hombre simplemente borra a Dios y trata de suplantar, sustituir a Dios a su manera. Por eso se reúnen, pero sin Dios. Tratan de dar soluciones, pero sin Dios. Tratan de realizar su religión, pero sin Dios. Aunque lo nombran y lo tienen ahí en títulos y pueden poner en todo lugar como slogans de Dios, pero no está Dios allá, porque no lo hacen a través de Jesucristo. ¿Qué dice? Dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? No, ¿es que Dios se ríe en el sentido sarcástico? No, lo que está diciendo aquí, o lo que comprendo en parte esto, es que el hombre a causa de su esfuerzo, sin tomar en cuenta a Dios, le va a ir mal. Eso es lo que está diciendo. Tarde o temprano, porque el hombre se ha desligado. Es como hacer funcionar un aparato eléctrico sin electricidad. Está enchufado y uno lo desenchufa y dice, no, esto va a funcionar porque yo quiero. Y no funciona. Uno se ríe al final y dice, está cometiendo una locura. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Cómo podemos, el ser humano, deshacernos de Dios? Si Él es nuestra existencia, de Él vivimos y por Él
somos los que estamos existiendo. Él es nuestra razón de vida. Y no solo la razón, sino que es el influjo, la fuerza de Dios que nos sostiene con vida. Él quita eso y desaparecemos. Entonces, el hecho de querer desligarse, desenchufarse de Dios, de romper todo vínculo con Dios, es simplemente como algo inútil. Por eso ese término se ríe, es decir, es vano. ¿Cómo poder quitar a Dios de nuestra existencia si Él es el que nos sostiene y nos da fuerza? Ya. Continúa diciendo, luego les habla, el verso 5 del Salmo 2, luego les habla en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión y mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que dice. Luego dice, yo les hablaré en ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado. Aquí viene la cosa. El hombre trata de suplantar, de sentarse en el trono de Dios en su vida, pero no, ese trono solo cabe aquel por el cual está ese trono, y es Jesucristo. El trono le corresponde a Dios, a Jesucristo el Señor. Y cualquiera que tenga la osadía de querer reemplazar, pues causa risa, es decir, no puede sentarse el hombre en ese trono porque es demasiado grande el trono. Por eso dice, yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios lo ha designado, lo ha dicho públicamente cuando Jesucristo estaba en la tierra. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. No ha habido ser humano que haya recibido esa voz, de ningún, ya se llame profeta o se llame lo que sea, no hubo ser humano que haya recibido esa voz, que el público mismo y religioso mucho entre ellos recibieron esa voz. Este es mi Hijo amado. Dios lo ha designado, lo ha señalado como el que va a recibir el trono. Así que nos corresponde a nosotros no tratar de sentarnos en el trono de nuestras vidas y decir, yo me voy a decidir y voy a hacer con lo que yo quiero. Por más que digas lo que tú quieres, nunca vas a alcanzar a lograr. Porque son cientos de miles, sino millones que han tratado de hacer eso y han fracasado rotundamente. Y sabemos que vamos a fracasar y en el futuro, cuando cerca esté el Señor, los que traten igual van a fracasar, porque Dios lo ha designado, lo ha diseñado el trono para Jesucristo, el Señor. Porque Él no solamente lo merece, sino se lo ha ganado el derecho a ocupar ese trono. ¿Y qué dice? Verso 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Jesucristo se hizo hombre, Dios revelándose en carne como ser humano, en la plenitud de quien era Dios, en Jesucristo. Y lo ha dicho para Él, yo te he engendrado hoy. Cuando se hizo carne, por eso cantaron los ángeles en la época que se celebra Navidad en ese tiempo. Y dice que los pastores y ángeles en multitudes cantaban y decían, Hosana, Hosana. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Y qué dice? Tú los quebrantarás. Verso 8 dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice que
en Juan nos relata el Evangelio de Juan que cuando ya Jesús sabía que Dios le había dado todas las cosas bajo su mando, bajo su dominio. ¿Qué hizo este rey, el rey eterno, el rey de reyes? Si cualquiera de nosotros recibiera esa autoridad, tal vez, ¿cómo reaccionaríamos? Furibundamente, abusivamente. Pero cuando Jesús sabía que ya Dios le había dado todas las cosas bajo su poder, su dominio, Él se quitó, dices, su traje y se puso la toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Ese es el Rey de Gloria. Ese es a quien debemos dar la honra. Ese es el Señor Jesucristo. El único que merece, porque cuando recibió todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra, no se puso bramconamente a mandar a la gente como ocurren ahora los que gobiernan y los que mandan, sino que Él se puso a lavar los pies de sus discípulos. Ese es nuestro Rey. ¿A cuál tú quieres? Aquel que envía a sus guardias, sus grandes vehículos para que los acompañen con motocicletas, con sirenas, con grandes movidas de equipo de seguridad, o aquel que cuando ya Dios le había confirmado toda la gloria, le daba toda la autoridad, se ponga a lavar los pies de sus discípulos. Yo escojo este último, que no tiene abuso de autoridad, que la autoridad la usa para servir. Esa al cual tú deseas. A ese Dios el Padre ha diseñado para darle todas las naciones, como dice la palabra. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y qué dice? Tú quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con como vaso de alfarero. Aquí está diciendo, ese va a gobernar amorosamente, pero firmemente. No le va a temblar la mano, pero tiene gracia, tiene gloria, tiene poder. ¿Y qué continúa diciendo? Ahora pues, oh reyes, dice verso 10 de Salmo 2, oh reyes, muestren discernimiento y reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Es el que le está recomendando. Ahora, ¿qué nos toca? Dejar de buscar nuestras soluciones, a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida como naciones. Dejar de buscar en nuestras propias fuerzas soluciones, sino ir delante de Él, a su trono, y clamarle por misericordia, por luz, que Él ponga paz, y Él lo va a hacer. Por eso dice, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, porque Él es fuego consumidor, pero es Dios de amor, pero es Dios también de justicia. Honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino. Puede inflamar de repente su ira. Y termina diciendo, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Aquí está. Hay dos grandes multitudes, no es israelitas y palestinos, no es ucranianos y rusos, no es somalíes y los que no son, o sudaníes, los de Sudán, que están también creo que en una guerra, y hay distintas guerras más pequeñas. No es eso, sino son aquellos que se refugian en Dios y buscan su ayuda y su gracia y su gloria para que ponga paz en el corazón, o son aquellos que van a seguir buscando soluciones, a tratar de hacer sus propias decisiones sin el consejo de Dios. Refúgiate en el Rey de Gloria. Es aquel que ha recibido toda autoridad y se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos.
escoge la vida. A Él le ha sido dada toda autoridad, todo dominio, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Acércate y refúgiate. Ponte bajo las alas del Altísimo, revelado en Jesucristo, el Mesías, el ungido. Que Dios te bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.